Bienvenidos de vuelta. Acá estamos con el doctor Richard Aleman. Doctor Aleman, hemos estado comentando sobre muchas deficiencias del Poder Judicial. ¿Qué puede decir usted? Bueno, en realidad yo quería regresar un poco a la parte, a la introducción del tema, ¿no?, que se tocó respecto al impacto en la economía que genera pues, un Poder Judicial deficiente, ¿no?, o ineficiente. Y es de alguna manera simbólico poder decir que es cierto que cuando una empresa, una corporación, decide invertir en un país, una de las evaluaciones que hace necesariamente es determinar qué tan sólido y qué tan independiente es el Poder Judicial del país en donde va a invertir. Sin embargo, eso creo que hoy queda en la letra, sí, pero disculpa, porque no hay una correlación directa entre lo que es la inversión y la solidez del Poder Judicial, pese a que los libros de economía, ¿no es cierto?, nos mandan a que tengamos necesariamente que revisar cuál es la estructura y cuál es la solidez del Poder Judicial. Sin embargo, el grueso de las inversiones que han venido, a pesar de haberlo realizado, han decidido seguir invirtiendo en el Perú. Doctor, entonces ahí se rompe un poco esta pequeña regla, quería ¿no? decirle un tema. Justamente una de las cosas del TLC es de que ellos puedan ir a otra instancia porque no quieren quedarse en la instancia del Perú, digamos. Es correcto, y por eso es que tenemos los mecanismos alternativos como el arbitraje, a los cuales inclusive el Estado peruano se está sometiendo. O sea, inclusive en los contratos de concesiones, por ejemplo, se establecen cláusulas arbitrales. Y esto básicamente por exigencias internacionales. Pero digamos, ¿no?, si alguien hace una concesión en Inglaterra, no tendrían esa cláusula, eso sujetarían a las leyes de Inglaterra. Porque se reconoce que en nuestro país, ¿no es cierto?, hay un Poder Judicial ineficiente, ¿no? Ahora, el problema no es, efectivamente, como decía César, el problema no es exclusivamente del Poder Judicial. El día de hoy, por ejemplo, tenemos una discusión entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo porque justamente el Congreso no ha aprobado la partida, por ejemplo, de 3 millones de soles para la capacitación de los jueces, ¿no? Es cierto que no solamente la inversión significa necesariamente una mejoría, pero de algo ayuda y algo debemos partir. Entonces es cierto que hay una mayor inversión en capacitación, lo cual implica además la propia conducta del juez, ¿no? No solamente es en conocimiento, sino también en cuestiones éticas, en cuestiones de comportamiento. Es cierto que en alguna medida vamos a mejorar, vamos a tener jueces más capacitados, jueces con una dignidad mayor, por decirlo de alguna manera. Actualmente el bono de productividad, que también ha sido denegado ciertamente por el MEF, lo que evalúa o lo que determina es que mientras más sentencias o casos resueltos, mayor eficiente es el juez. Algo que realmente no necesariamente es así, porque las sentencias no necesariamente tienen la calidad que el usuario busca o que el justiciable, como decimos nosotros, está esperando, ¿no? Muchas veces cuando se hacen leyes así, o digamos cosas que parecen simplistas, tienden a dar efectos nocivos, digamos, como tú bien dices, si el volumen puede sonar muy bien, pero si el volumen está mal juzgado es pésimo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esas son las cosas que lamentablemente abonan en lo que es la imagen del Poder Judicial, ¿no? Ciertamente no tenemos los abogados litigantes, que de alguna manera formamos parte pues de todo este sistema judicial, estamos en algunos momentos en contra del propio funcionamiento, pero a la vez nos ponemos también en el lado de defender un poco la independencia del Poder Judicial, porque ciertamente hay factores externos, como por ejemplo depender necesariamente del MEF o de las leyes del Congreso, para que la independencia entre comillas, pueda efectivamente ser ejercida a plenitud. Hay una discusión, o hubo una discusión, que inclusive se tuvo que llevar el caso, como decía César fuera de cámaras, al Tribunal Constitucional para defender justamente la independencia, que en la práctica no tenemos, porque seguimos dependiendo del Ministerio de Economía o de la ley, o que el Congreso apruebe la ley de presupuesto para el siguiente año. Entonces, el problema es integral, no es solamente el Poder Judicial, sino es todo lo que no permite que el Poder Judicial pueda cambiar de imagen, ¿no? Ahora, estábamos hablando ahorita de la independencia en términos económicos, lo mencionó el doctor Nakazawa, que usted también, respecto al tema presupuestal, ¿cierto? Pero también podemos hablar de la independencia respecto a los cuadros profesionales, es decir, cuando uno tiene un juez que ha venido de un estudio de abogados en concreto o que saliendo del Poder Judicial llega a un estudio de abogados concreto y luego toda la red
de relaciones, contactos y conflictos de interés que podrían surgir luego de eso. También es otra dimensión, repito, de la independencia, ¿no? La independencia profesional y la mezcla de los estudios de abogados que tienen gente o no gente que ha pasado o no ha pasado por el Poder Judicial. No sé si esto es bueno o malo. Desde un punto de vista técnico, yo diría que lo primero que se tendría que hacer es revelar todos los conflictos de interés que existen en cada abogado o en cada juez, y que todos los ciudadanos tengan acceso. No per se que esté mal que una persona esté acá o esté allá, sino que el ciudadano pueda saber en dónde ha estado en todo caso, ¿no? Ahí sí me permites, primero para terminar de redondear la idea de la necesidad de que el cliente perfile el sistema o el servicio de justicia que se quiere dar. En el ejemplo que Richard ponía correctamente sobre los arbitrajes, eso demuestra que usuarios de cierto nivel pueden crear sus propios mecanismos de justicia, poner excelentes jueces que son los árbitros muchas veces y crear sus propios procedimientos. Entonces, el usuario tiene la capacidad de diseñar el producto, el proceso de obtención del producto e incluso quién debe ser el fabricante. En ciertos niveles, ¿no? En ciertos niveles. En ciertos niveles. Yo ahí lo que quería acotar es lo siguiente, ¿no? Yo creo que todo derecho lleva aparejado, todo derecho tiene aparejada una obligación, eso es obvio, ¿no? En el caso de los consumidores o usuarios también. Pero lo que es bastante complicado de decir es que la mejora del sistema judicial, que es lo que nos ocupa este día de hoy, tenga que recaer necesariamente sobre los usuarios, más aún si los usuarios jamás han sido tomados en cuenta ni llamados a participar en ningún intento o proceso de reforma del Poder Judicial. El tema del Seriajus, el tema del Acuerdo Nacional para Mejora de la Justicia, etcétera, han excluido reiteradamente a los usuarios de participar. Entonces, esto me recuerda mucho a la legislación previa al Código del Consumidor, en la cual un grupo de expertos sesionaba a puerta cerrada y luego decidían, estos abogados de grandes estudios, qué era lo mejor para los consumidores. Y lo mismo pasa con el Poder Judicial. Los consumidores jamás hemos sido convocados a expresar nuestros puntos de vista. A mí me encantaría ir al Poder Judicial, a decirles con un listado de 50 puntos, miren, estas son las falencias que en nuestra opinión se tienen que corregir. Sí, y más aún, solo para redondear, Oscar, más aún teniendo en cuenta lo que dice la Constitución. El mandato de la Constitución es claro, el artículo 65 determina que el Estado defiende el interés de los consumidores. Le traslada al Estado, la Carta Magna, la obligación de defender al consumidor. Y el Código del Consumidor define al consumidor como destinatario final. Y además hay algo interesante con el Código del Consumidor que está vigente desde hace un año. Y el Código señala el principio pro consumidor, en virtud del cual el consumidor es considerado como el eslabón más débil de la cadena en el proceso económico. En consecuencia, merece una protección o tutela especial por parte del Estado. Con esto se está dejando clara un mensaje. El mensaje es, la época en la que proveedor y consumidor estaban en el mismo nivel y que el Estado era un árbitro, entre comillas, ya pasó, porque se puede arbitrar entre dos partes equivalentes o iguales. Un boxeador peso completo contra otro boxeador peso completo, un equipo de 11 jugadores de fútbol profesional contra 11 jugadores. Pero no se puede decir pues un equipo de 11 jugadores de fútbol profesional contra el equipo de amiguitos del barrio que juegan pues una vez cada 15 días, o un peso completo contra un chico que le gusta por afición pelear. Entonces la figura del árbitro que durante años el Estado ha pretendido asumir es una figura que no va en esta época. Y el Código del Consumidor lo que establece es el estándar mínimo. Lo que te dice el Código es, estos derechos que se le reconocen al consumidor son lo mínimo que el Estado y los proveedores deben reconocerle, pero hay que reconocerle más. O sea, si tú le quieres reconocer más, en buena hora. Entonces, yo creo que en este tema del Poder Judicial, y yo coincido plenamente con César, o sea, por eso comencé mi intervención haciendo hincapié en lo que él dice y coincido. Los derechos llevan aparejadas obligaciones, siempre. Pero durante años, los consumidores vamos al Poder Judicial y encontramos década tras década este tipo de deficiencias que no se subsanan a pesar de que pasan los años y a pesar de que se dan estos intentos de reforma en los cuales los consumidores no participamos. Entonces, el consumidor que va al Poder Judicial tiene la posibilidad de saber que va a perder. O sea, yo no creo que ningún consumidor vaya al Poder Judicial diciendo, yo tengo el 100% de seguridad que voy a ganar. No, no, el consumidor sabe que existe esta posibilidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que aún teniendo toda la razón, el consumidor puede perder, teniendo todos los documentos y todo, porque hay muchos vericuetos en el Poder Judicial que no se solucionan. Claro, pero si me permite, Crisóstomo, el tema es
Ojo, plantear lo del usuario es porque nunca se plantea, ¿no? No es porque sea el principal ni el único responsable, pero que tiene poca participación, miremos. ¿Por qué no hay independencia en el Poder Judicial? Porque históricamente el Poder Judicial siempre ha estado sometido a los poderes político, militar, económico, hoy al mediático. Entonces no sé si bajo tu interpretación de usuario, la prensa y el poder mediático es un instrumento de intervención del usuario. Otro tienes el Consejo Nacional de la Magistratura, donde el grueso de sus integrantes ya no son abogados, porque finalmente los usuarios es la sociedad, y la sociedad tiene cada vez mayor participación. ¿Cómo se elige a los jueces? ¿Los usuarios participamos en la elección de los jueces? No, la elección la realiza un cuerpo colegiado y los usuarios no tenemos la posibilidad de analizar, escrutar a los candidatos. Es lo mismo que pasa con el Congreso. ¿En otros países ya pasa algo de este estilo? O sea, el grueso del Consejo Nacional de la Magistratura no son representantes del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público y representantes de los colegios de abogados. ¿Representantes de los usuarios hay? ¿Y qué pero no, o sea, no los hay, pues. Pero los colegios profesionales son colegios representan. A ver, hay dos clases de usuario, el usuario intermedio y el usuario final. ¿Qué es una pregunta? ¿Existe algún tipo de participación de usuarios en otros países? No lo sé, en este momento no te lo podría precisar, pero parte de lo la elección del juez en los Estados Unidos, ¿no? Claro, pero parte de lo que es la sociedad moderna es avanzar hacia la transparencia. Sí. El día en que tengamos autoridades cuyo proceso eleccionario sea realizado con la mayor transparencia y con la mayor participación ciudadana, tendremos la posibilidad de conocerlos antes de que lleguen pues al cargo y perpetren fechorías, ¿no? Pero hay algo importante. Si bien es fundamental que la población tenga mayor participación, jurados, se intentó en 1820 y fracasó. Te pongo un ejemplo ahí. Si hoy se implementase nuevamente los jurados, ¿cuál crees que sería, de acuerdo a la idiosincrasia peruana, los criterios que los integrantes, primero, querrían participar? ¿Querrían participar y cuáles serían sus criterios? O te planteo otro tema, el ser testigo. En Perú no hay testigos, siendo la prueba fundamental, la prueba testifical, porque a la gente no quiere ser. O sea, el usuario tampoco me lo saques. O sea, pero el tema es, tiene que asumir su corresponsabilidad. No sea malo. El testigo no es un usuario, pues. O sea, el testigo es llamado porque forzosamente hay una razón que lo impele a que tenga que rendir su declaración. Pero es la sociedad. Pero ese no es un ejemplo. Pero es la sociedad de usuario. En el caso del jurado, por ejemplo, como funciona en otros países, no es que el jurado va, le tocan la puerta y le dicen, señor César, ¿quisiera usted ser jurado? Tienes, porque es una obligación en la cual tú, salvo que exista una causal de impedimento que te impida pues, participar como tal eres. Pero ni el testigo ni el miembro del jurado son ejemplos de participación ciudadana, pues eso no son ejemplos. Entonces, yo lo que te digo es lo siguiente, solo quiero que me dejen terminar la idea. Hay dos clases de usuarios, el usuario intermedio, que son los abogados, el usuario final, que somos los usuarios que vamos y que litigamos durante décadas de repente en el Poder Judicial, ¿no? Yo nunca he sabido que el usuario final participe en ninguno de estos procesos. El usuario final es ignorado. Entonces, pretender trasladarle al usuario final responsabilidades en cuanto a la forma en que camina el Poder Judicial me parece que es un exceso. Entonces, el día en que haya una participación mayoritaria de los usuarios finales, podremos hablar y establecer hojas de responsabilidad. Vamos a un cortecito y volvemos con la idea.